Bienvenidos a esta nueva edición de Asia en Movimiento. Como siempre, un placer estar nuevamente con ustedes y traerles las noticias de Asia directamente de la fuente. Como ustedes sabrán, China y Japón se encuentran enfrentados por la soberanía de las islas de Diaoyu, como las llaman los chinos, o Senkaku, como les dicen los japoneses. Este tema de la soberanía viene desde hace décadas, pero se ha agudizado a partir del descubrimiento de gas y petróleo en el lecho marino en una magnitud tal que muchos suponen que exceden en 1/3 las reservas de un país petrolero como lo es Kuwait. No solo hay petróleo, sino que es una zona estratégica por el tránsito de buques comerciales, por la importancia militar y por la riqueza ictícola. El consejero político de la Embajada de China en la Argentina, Chu Xingyan, nos concedió una entrevista para hablar sobre este conflicto. La charla no quedó solo en este tema limítrofe con Japón, sino que surgió un tema ineludible, y es la presencia de Estados Unidos en la región. El consejero no esquivó el tema y nos contó cómo ve su país la presencia militar estadounidense y responde a las críticas que le hacen por el aumento del gasto militar de China, comparándolo con los Estados Unidos. Con la presencia de bases y tropas alrededor del mundo, la precaria situación económica y el papel de los medios en este juego político. Una entrevista que deja mucho tema para debate. Siempre es bueno escuchar a las partes involucradas directamente en los conflictos. Esta vez le tocó a China hablarnos y a continuación los invito a ver la nota. Bueno, consejero, le agradezco que nos haya dado la oportunidad de poder enterarnos a través de China de una serie de sucesos que están aconteciendo ahora en el mundo, de los cuales China es protagonista. Un poco conversábamos fuera de cámara que, bueno, que China es protagonista por muchas cosas más, no solo por este tema puntual. Pero bueno, ahora me gustaría que nos podamos referir al problema que tienen con las islas y con Japón. ¿Qué nos puede contar de esta situación? ¿Cuál es la posición china en el reclamo de la soberanía? Sí, muchas gracias por hacerme esta entrevista. Es motivo de satisfacción poder dar a conocer mejor nuestra posición a través de su programa. En primer lugar, me permito hacer un síntesis muy breve de lo que pasó en torno a la isla Diaoyu. Lo que pasó fue en el día 10 de septiembre de este año, el gobierno japonés, haciendo caso omiso a las serias y reiteradas gestiones que vino haciendo el gobierno chino, declaró su decisión de la llamada compra de Isla Diaoyu y sus islotes afiliados para aplicarles la llamada también nacionalización de estas islas. Fue una grave violación de la soberanía territorial de China sobre esas islas y una lesión grave a los sentimientos de toda la población china y un pisoteo del derecho internacional. ¿Por qué decimos eso? Porque esas islas desde siempre han sido administradas por China. Fueron los chinos que descubrimos, utilizamos y administramos esas islas. Ya desde la dinastía Ming, siglo XIV y XVII, esas islas ya formaron parte de la esfera de defensa marítima de
China. Y en siglo XIX, finales del siglo XIX, específicamente en el año 1895, a través de una guerra contra China, Japón aprovechó su victoria, impuso un tratado desigual a China, tratado llamado como Shimonoseki, a través del cual Japón se apoderó de Taiwán y determinadas islas afiliadas a Taiwán, entre las cuales también las islas Diaoyu. Como resultado de una guerra injusta, esa ocupación no tiene legitimidad internacional. Y después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que Japón salió derrotado como invasora fascista. China, Estados Unidos, los aliados salimos ganadores. Para definir el orden postguerra hay dos declaraciones importantes: la declaración del Cairo, la declaración Potsdam, según las cuales Japón tiene que devolver todas las tierras que había arrebatado a China injustamente. Y desde ese momento, Taiwán regresó al territorio de China, ilegalmente sus islas afiliadas, las islas Diaoyu. Luego, en 1951, en pleno inicio de la Guerra Fría, Japón suscribió un acuerdo de paz con Estados Unidos sin la participación de China. Es de por sí un error. Según este Tratado de San Francisco de 1951, Japón entregó el derecho administrativo a Estados Unidos, país que luego ilegalmente amplió la jurisdicción de su administración hacia las islas Diaoyu. En ese momento, el gobierno chino se opuso claramente a ese Tratado de San Francisco. Luego, en 1971, cuando Estados Unidos regresó la administración de Okinawa, devolvió ilegalmente también la administración de las islas Diaoyu. En ese momento, el gobierno chino se opuso claramente. Tengan en cuenta que en ese momento China no tuvo relaciones diplomáticas ni con Japón ni con Estados Unidos. O sea, hay una transacción de un pedazo del territorio chino a nuestras espaldas, entre ellos. Esta transacción no puede, ni de lejos, legitimizar esta, digamos, la supuesta soberanía de Japón sobre esas islas. Como usted me decía, creo que en otros aspectos la relación de Japón y China había alcanzado un entendimiento muy grande. Hace poco habían firmado un acuerdo para comerciar en sus propias monedas, prescindiendo del dólar. Esta situación económica, por un lado, de tanto acercamiento, de tanta presencia de Japón dentro de la economía de China, con lo que eso conlleva. Por otro lado, parecería enfrentarse a un nacionalismo que surge en ambos países. Y en el caso de Japón sabemos que, bueno, que hay un resurgimiento de ese nacionalismo que está reclamando algunas de las cosas que parece haber perdido Japón en el tiempo. ¿Cuál es su visión de esta situación y cómo piensa que puede ir resolviéndose? Bueno, en realidad en este año
las relaciones diplomáticas entre China y Japón cumplen 40 años. Las relaciones 40 años traen muchos beneficios a ambos países, a ambos pueblos. En realidad hemos avanzado bastante en la cooperación bilateral con Japón en todos los ámbitos, con unos pocos ejemplos. El comercio bilateral entre China y Japón en el año pasado alcanzó la cifra de 340.000 millones de dólares, con lo cual ahora China es el socio comercial número 1 de Japón y Japón el número 4 para China. El intercambio de personas entre ambos países en la década 70, específicamente el año 1972, cuando se normalizaron las relaciones, visitas recíprocas a más de 10.000 personas. En el año pasado supera a 5 millones. Entre China y Japón tenemos 250 pares de provincias o ciudades hermanas. Para no extenderme demasiado de la amplitud y la profundidad de relaciones bilaterales, respetemos a los principios, a los consensos. Las relaciones pueden avanzar. Cada vez que se ignoren o se infringen esos principios, las relaciones bilaterales sufren estancamientos o retroceden, como ahora. Es porque el problema fue provocado por una decisión del gobierno japonés, como decimos los chinos, para desatar la campanilla atada en el cuello del tigre. Corresponde hacerlo a quien lo había atado. O sea, Japón debe asumir su responsabilidad como responsable de lo que está pasando y debe corregir su posición equivocada y regresar a la vía de diálogo y negociaciones con China para resolver adecuadamente los problemas existentes. Cierto, como te estaba diciendo, que bueno, las cifras que nos dio de 350.000 millones de dólares de intercambio hablan por sí solas, ¿no? Pero también es cierto que ha habido una reacción del pueblo chino por este problema. Han llegado imágenes desde China donde se veían manifestaciones populares rodeando empresas chinas, empresas japonesas en China. Eso muestra que la imagen de Japón fue realmente afectada por esta situación para el ciudadano chino común. Esto se ve también en el descenso de las ventas de automóviles de origen japonés, que sufrieron un marcado parate. ¿Cómo evalúa esta situación? ¿Cómo fue afectada la imagen de Japón? ¿Qué puede significar esto para los productos japoneses dentro de China? Sí, sobre la imagen de Japón, yo he leído muchos artículos haciendo comparaciones con la imagen de Japón y la de Alemania. Ambos países tienen la similitud de ser agresor en la Segunda Guerra Mundial, pero actitud actual bien diferente sobre esa historia, porque todos sabemos que Alemania reconoció su historia de haber invadido, agredido a los países europeos, y el gobierno alemán lo dejó muy claro, que sí había cometido atrocidades. A diferencia de Alemania, Japón no ha reconocido, no ha arrepentido suficientemente esa historia.
precisamente hace pocos días unos políticos, jefes de partido, congresistas japoneses vuelven a rendir homenaje al tristemente famoso santuario Yasukuni, donde se ponen las tablas de numerosos criminales de guerra. Y al hacer homenaje a esos criminales de guerra, ellos están dañando los sentimientos no solamente del pueblo chino, sino de todos los pueblos asiáticos que sufrieron la agresión japonesa. La imagen hay que cuidarla, en vez de ¿no?, a través de esas acciones derechistas, despertar la triste memoria de los países vecinos. Yo creo que los consumidores chinos tienen derecho a hacer sus elecciones de qué productos a comprar. Por lo menos necesitan defender su dignidad. No pueden ser, digamos, por un lado comprando productos japoneses y por otro lado ver afectada su dignidad. Cualquier pueblo necesita defender su dignidad. Esto no puede ser calificado como nacionalismo. Si esto es nacionalismo, veo que todos los pueblos del mundo son nacionalistas. Un país que no sabe llevar bien con sus vecinos, ¿cómo puede ser miembro responsable de la comunidad internacional? Vemos que las intenciones japonesas de difundir su posición en el mundo sobre las islas Diaoyu en realidad no tienen una reacción positiva por otros países, ni siquiera de Estados Unidos, ni siquiera de los países europeos que acaba de visitar el canciller japonés. Esto demuestra que no es una salida correcta al problema. La salida correcta al problema es reconocer la historia, reconocer los consensos alcanzados, regresar a la vía de diálogo y negociación y conciliación. Esto ya apuntaría un poquito más al plano militar. China está teniendo un desarrollo económico que parecería ser imposible de detener. Y esto, como usted decía, está produciendo que se traslade el eje de poder desde el Atlántico hacia esta zona de Asia. Algunos analistas ven que la posibilidad de poner un poco el palo en la rueda y detener ese avance chino podía llegar a ser algo similar a lo que le pasó a la Unión Soviética, salvando algunas diferencias, ¿no? Que fue el tema de sumergirlo en una carrera armamentística que no pudo mantener y que terminó quebrando la economía soviética de su entonces. ¿Usted piensa que hay alguna posibilidad que esto sea una estrategia que se esté llevando en contra de China? Que China ya está reaccionando y está aumentando el presupuesto militar, modernizando las Fuerzas Armadas. Indudablemente está percibiendo que necesita garantizar su seguridad. ¿Esto puede afectar ese crecimiento de China? Primero, sobre el llamativo lanzamiento del primer portaaviones de China,
yo creo que no hay que extrañar mucho porque es el resultado natural del desarrollo de la defensa de China. Si hacemos una comparación, análisis a nivel mundial, vemos que de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China fue el único que no tenía un portaaviones. Y de los principales países emergentes, me refiero, por ejemplo, a los miembros del grupo BRICS, Rusia, Brasil, India, China, Sudáfrica. China fue también el único país que no tenía un portaaviones. Por eso, para nuestra defensa nacional, teniendo en cuenta que tenemos 18.000 kilómetros de costa, China tiene la necesidad de fortalecer su capacidad de maniobras marítimas. Y hablando del aumento de presupuesto militar de China en los últimos años, que también ha sido objeto de mucho malentendimiento, en realidad ese aumento de presupuesto militar es para subsanar un déficit histórico a lo largo de las últimas décadas de China. Estamos trabajando para modernizar nuestras Fuerzas Armadas, dotándoles de equipos más modernos y también elevar el nivel logístico de los propios soldados. Y comparamos con el aumento de volumen económico de China y las inflaciones acumuladas a lo largo de todos estos años. El gasto militar de China no es muy exagerado. Estamos muy lejos para alcanzar el país campeón, cuyo gasto militar es superior a la suma de los 10 países que le sigue en el ranking. Ahora, China, el Producto Interno Bruto de China es más o menos 40% de Estados Unidos. China no tiene esa política de meter la mano por todas partes. Por eso el mundo no tiene que preocuparse por el desarrollo de la Fuerza Armada de China. Yo creo que al contrario, cuando con el desarrollo de China vamos a hacer una mayor contribución al mantenimiento de la paz y estabilidad mundiales. Vamos a ofrecer mayor contribuciones al equilibrio del mundo. Esto es una cosa buena, no es una cosa mala. ¿La economía china no se puede ver afectada por esto? ¿Cuál es el límite que pueden invertir en armas y que se resienta? China no va a cambiar su política de defensa, que es de índole defensiva en vez de ofensiva. O sea, no vamos a tener ni ahora ni en el futuro bases militares o soldados acreditados en otros países. En vez de ello, China es uno de los principales proveedores de las fuerzas para misiones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas.
hacemos esas contribuciones. Sobre si la economía china va a poder aguantar o no, yo creo que es evidente. No, por lo menos nuestra economía va bien, sigue creciendo. Otros países, y vemos, sufren problemas, decrece su economía, pero sigue, invierte mucho. Damos ejemplo de Japón, y vemos el porcentaje de su presupuesto respecto a su economía. Yo creo que sería más preocupante para ellos en vez de para nosotros. Bueno, consejero, creo que fue muy jugosa la entrevista, creo que fueron muchos conceptos que dejó claros y que son realmente interesantes porque no siempre uno tiene la oportunidad de escucharlo desde alguien que represente al gobierno chino. No es solo la opinión de un analista, sino bueno, acá podemos ver un poco la posición de China claramente sobre determinados temas. Así que le agradezco el tiempo que nos dedicó y seguramente vamos a verlo en otra oportunidad para poder tocar otros temas que hacen a la realidad china, como por ejemplo va a ser la sucesión del primer ministro y de toda la cúpula dirigencial del país. Muchas gracias por la entrevista. Como unos últimos comentarios, quisiera señalar que China va a mantener su política de paz, sus esfuerzos junto con otros países del mundo para forjar un mundo cada vez más pacífico, cada vez más próspero. Nuestra idea es que el desarrollo de China necesita un contexto internacional pacífico y estable. Por otro lado, con nuestro desarrollo podemos hacer mayor contribuciones a la paz y la estabilidad y la prosperidad común de todos los países. Esa es nuestra política y así será en el futuro, en los próximos años. Muchas gracias entonces, consejero, por sus palabras y por su tiempo. Gracias por su entrevista. Tal como les adelantamos, el consejero Chu Xingjian ha sido muy claro en sus conceptos y sus planteos, dando un punto de vista diametralmente opuesto al que nos llega a través de las agencias de medios internacionales occidentales. Un material interesante para analizar y debatir, así que esperamos sus comentarios en nuestro Facebook para seguir analizando este tema. Ahora sí me despido, no sin antes invitarlos a visitar nuestra página web www.asiatv.com.ar, donde podrán ver algunos de los programas ya emitidos. Gracias por su compañía y los espero en 7 días con más una edición de Asia Movimiento.